Buenas noches, ¿cómo están? Estaba un poquito nervioso, le dije al pastor García, me dijo, no te preocupes, que estamos en familia. Le doy muchas gracias al Señor por estar aquí en esta noche y también le doy gracias al pastor García, que ha sido una gran influencia en mi vida con lo que tiene que ver con la teología. En esta noche yo vengo con una tarea de hablar sobre el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias y por ende implicando malas noticias. El Evangelio nos habla de la justicia, el amor y la ira de Dios manifestándose para la gloria de su nombre y la redención de su pueblo. Yo le voy a pedir que por favor me acompañen a Juan, capítulo 3, del verso 1 al 16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 al 16. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os es dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por la obra de redención, Señor, que solamente tú puedes hacer. Te pido, Señor, que en esta noche tú me uses, Señor, como un instrumento para proclamar tu grandeza y las verdades que tú nos has revelado a través de tu palabra. Te pido, Señor, que cada corazón que esté en este lugar en esta noche reciba, Señor, de ti, que tu Espíritu Santo continúe la obra de santificación en cada uno de nosotros, cambiando y transformando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que cualquier ansiedad y cualquier cosa que haga aquí en esta noche, Señor, que nosotros la traigamos a ti, confiando, Señor, en tus promesas. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu paz, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Juan es un capítulo muy importante para la vida del cristiano y para la teología del cristiano. En esta conversación con Nicodemo podemos ver la naturaleza o la esencia de Dios, y a la vez podemos ver la naturaleza y la esencia del hombre. También vemos la gran diferencia que existe en el creador y la creación, y las implicaciones que hay en la relación que hay entre el redentor y los redimidos. Y aunque la mayoría de los cristianos hoy puedan entender o puedan aceptar o aún así hablar de la diferencia que existe y las realidades de estas diferencias, hay una parte importante o hay algo importante que a veces a nosotros se nos pasa. Y es que la naturaleza de Dios no se compone de partes que es causadas o que son afectadas por causas externas. Es decir, cuando nosotros decimos que Dios tiene atributos, muchas veces lo decimos distinguiendo esos atributos
de la naturaleza de Dios. Cuando decimos o proclamamos que Dios es amor en 1 de Juan 4, Dios es santo en Isaías 57, Dios es bueno, Marcos 10, Dios es justo, Isaías 30, estamos dando testimonio de lo que Dios ha revelado, de su naturaleza. Dios no causa el amor en él. Dios no causa la santidad en él. Dios no causa la justicia en él. Y sus acciones no causan estos aspectos de Dios que se realicen. Esta es la naturaleza de Dios. Y esta es la esencia singular de Dios. Tocaré un poco más sobre esto porque es importante entender que Dios es un ser independiente, siendo la primera causa de todo y no es afectado por causas externas. Es importante entender esto para poder captar la realidad que es el Evangelio y para ver la relación que existe entre el Redentor y el redimido. En la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, al ver la diferencia entre la naturaleza de Dios y del hombre, también podemos ver la simplicidad del Evangelio. Pero aún el Evangelio siendo simple, tienes componentes y tienen verdades duras que solo Dios puede enfrentar. Específicamente, la maldad del hombre y la fidelidad de Dios. Como le dije, hermano, el Evangelio es la buena noticia, pero por ende implica malas noticias. El versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un maestro de la ley. Era un hombre destacado en medio del pueblo de los judíos. Posiblemente vino de noche porque quería posiblemente esconderse o que no lo vieran los demás fariseos o los demás judíos. Pero la conversación o el comentario que le hace Nicodemo a Jesucristo es curioso, porque Nicodemo está reconociendo las señales. Nicodemo está reconociendo lo que Cristo ha hecho y está haciendo. Pero Jesucristo habla de este tipo de generación y le dice que es una generación perversa buscando señales. Jesucristo le responde y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo a él no le hizo una pregunta, pero Jesús, entendiendo y sabiendo la crisis que hay en medio de este pueblo, entendiendo la realidad de estos fariseos, de la necesidad, el deseo de ver estas señales, Jesucristo le responde al corazón del problema. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los fariseos en ese entonces, siguiendo con la tradición de sus padres, tenían un entendimiento de que uno puede ser justificado delante de Dios a través de las obras. Hoy muchos cristianos o personas que profesan ser cristianas viven con la mentalidad que sus obras pueden justificarlos delante de un Dios santo. Jesucristo le contesta en una forma dejándole saber que la redención del hombre, que la justificación de Dios, la misericordia y la gracia de Dios es algo que solamente Dios da de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su naturaleza. No es causada por el hombre, sino es que Dios, la gracia de Dios, imparta fe en el hombre y por el amor y la gracia de Dios es que Dios justifica al hombre. Sigue diciendo, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, hacer siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Jesucristo le hace una pregunta a Nicodemo, porque Nicodemo se identifica como un fariseo. Y la pregunta que Jesús le está haciendo, diciéndole, ¿cómo es que tú no sabes esta verdad o esta realidad o esta promesa que Dios le ha dado al pueblo de Israel? ¿Cómo es que tú, siendo fariseo y maestro de la ley, no entiende o no sabe qué es lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo? Es más, Jesús está diciéndole, específicamente le está diciendo a Nicodemo, citándole las palabras de Ezequiel. Por favor, acompáñenme en Ezequiel capítulo 36, del versículo 22 al 27. Ezequiel 36, del 22 al 27. Y dice la palabra de Dios: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de tus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es una promesa de Dios, es una realidad del pueblo de Israel. Nosotros como cristianos, dice el apóstol Pablo en Romanos 11, que el Israel verdadero de Dios consiste de judío y de gentil. Y Dios aquí está prometiendo transformar, cambiar, sacarnos del mugre, transformar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su gracia. Es la promesa que Dios le ha hecho a su pueblo. Y la razón por cual vemos esto y la razón por cual Dios es el que tiene que hacer esta obra, hermanos, es porque nosotros vemos a través de la historia que el hombre, por su naturaleza, es malo. El hombre no busca de Dios. Es importante entender este principio porque muchas veces tenemos la mentalidad de que el hombre anda buscando de Dios. Me gustó algo que dijo el pastor, que dijo, vamos a orar por ello, por la necesidad que existe por oración. La gente no está buscando de Dios. El ser humano que está muerto en sus pecados no busca de Dios. No quiere saber de Dios. Vemos desde la historia, desde el principio del jardín. Cuando Dios le dio el jardín a Adán, ¿qué hizo Adán? Se rebeló contra Dios. Le falló a Dios, a su esposa. Y de colmo le echó la culpa a Dios y a su esposa. El hombre lo único que ha sabido hacer desde el principio es usar excusas, justificando su maldad y su pecado. Vemos que cuando Dios le da conocimiento y habilidad al hombre, ¿qué es lo primero que hace? Forman una torre. Y Dios tiene que otra vez entrar y dispersarlo. Un dominicano corrigiéndome, wow. Dispersarlo. Dios permite que 8 personas se salven en el arca. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se rebelan contra Dios. En Génesis 15, Dios le hace una promesa a Abraham. Y en Génesis 16, ya Abraham está cometiendo adulterio. Está con Agar. Moisés recibiendo la ley. Y la gente gozándose en su rebelión. Llevaron prostitutas
a la puerta del tabernáculo. Profanaron el templo. David se rebeló. Salomón se rebeló. Los apóstoles se rebelaron. Y hay personas que escuchan mensajes semejantes a este mensaje que van a usar estos ejemplos para justificar su rebelión. Esa es la condición del hombre caído. Esa es la naturaleza del hombre caído. Esa es la realidad. Y lo importante de entender que nuestras acciones no determinan o no cambian o no distorsionan o no trastornan o no influencian como Dios obra hacia nosotros. Dios es un ser independiente y su naturaleza, los atributos que nosotros le decimos atributos, hace parte de la esencia completa, la esencia singular de Dios, y Dios actúa de acuerdo a su naturaleza. Porque si Dios fuera un ser que puede ser influenciado de acuerdo a causas externas, cada persona que está en esta iglesia estuviera en el infierno. Si su salvación está en su mano, usted no se salvaría. Porque el ser humano lo único que ha sabido hacer desde el principio, desde la caída de Adán, es rebelarse contra Dios y usar la misma excusa que usó Adán, justificándose, echándole la culpa a Dios, como que si Dios a nosotros no nos ha dado suficiente, o como que Dios tiene deuda por nosotros, y echándole la culpa a causas exteriores, o diciendo que no, porque fulano de tal, o porque esto, o porque lo otro me ha llevado a este lugar. Hermano, cuando usted peca porque usted quiere pecar. Cuando usted llega a su casa y pone basura y tontería, usted lo está haciendo porque usted lo quiere hacer. A usted nadie le está obligando a ver cosas que no debe de ver. A usted nadie le está obligando a hablar de las cosas que no debe de hablar. Dice la palabra en Proverbios 14:9 que hay personas que se mofan del pecado, que se burlan del pecado. Ponemos películas en la televisión que no le agradan a Dios, pero porque son películas cómicas, la vemos y nos reímos. ¿Por qué? A Dios eso no le agrada. Eso no le agrada a Dios. Los chismes, las mentiras, burlándonos de personas, lo que sea. Si usted en este lugar, en esta noche, dice ser una persona nacida de nuevo, si esta noche usted que está aquí dice que usted es un cristiano, usted tiene que odiar, tiene que alejarse y odiar las cosas que a Dios no le agradan. Y no hay excusa. Nicodemo era un maestro de la ley. Era un tipo preparado. Era un tipo que Jesucristo, la secta de los fariseos, Jesucristo era agresivo con ellos. Ya me siento un poquito más cómodo. Jesucristo trató con los fariseos de una forma, porque eran personas que tenían conocimiento, no tenían entendimiento, no tenían revelación, pero tenían conocimiento. Y si usted en esta noche se llama a ser cristiano, usted tiene conocimiento, pero con ese conocimiento viene entendimiento y viene revelación. Y cuando usted dice que usted aceptó a Cristo, primeramente le voy a decir algo que posiblemente le va a molestar. A ustedes no, porque ustedes tienen un pastor que enseña sana doctrina.
Pero nadie ha aceptado a Cristo. Cristo lo aceptó a usted. Usted no es quien para aceptar a Dios. Viviendo una vida de rebelión y ahora va a tener suficiente arrogancia de decir, ahora Señor, yo te acepto a ti. ¿Quién eres tú? La arrogancia del hombre es impresionante. Y usted sabe por qué nosotros a veces decimos que aceptamos a Jesús. Y mire, no me malinterprete, por favor. Hay personas que han hecho oraciones. Yo no me estoy burlando de esas oraciones. No me estoy burlando. Dios usa cualquier método que le da la gana. Dios usó un dominicano para corregirme. Imagínense. Dios usa lo que quiera para corregir a las personas. Usted no se ponga bravo porque usted nació en Venezuela. Dios usa cualquier método. Si usted pasó adelante, usted fue a una iglesia y usted hizo una oración, yo sé que usted ha escuchado predicadores que hablan muy fuerte contra la oración del pecador. Yo no estoy hablando mal de eso. ¿Por qué? Porque Dios puede usar cualquier método para atraer a su pueblo y rescatar a su pueblo. No estoy criticando eso. Pero si usted dice, o si usted profesó fe en Cristo, lo que usted aceptó fue responsabilidad, no a Dios. Porque cuando usted profesa ser hijo de Dios, cuando usted proclama que Dios es su Señor y su Salvador, es su Salvador porque lo ha redimido de su pecado, pero es su Señor, quiere decir lo que Él dice es lo que es. Amén. Él manda. Amén. Cuando usted dice que Cristo es su Señor y su Salvador, usted no está aceptando a Cristo. Dios le ha abierto el corazón, le ha quitado toda ese mugre. Y Dios, a través de su Espíritu, le ha dado una revelación de Él. Y ahora Dios a usted le dice, es hora de trabajar. Amén. Porque está empezando el proceso de la santificación. Amén. Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio, de la obra que Dios hace en nosotros, estamos hablando de algo sobrenatural. Lo que pasó en el jardín de Edén, hermanos, fue algo cataclísmico. Yo me preparé como un día para decir esa palabra y la dije bien. Estate quieto. Yo me preparé para decir esa palabra cataclísmico. Lo dijo mal. ¿Qué cosa? ¿O lo dije mal? ¿Te lo dije mal? Ok, lo dije mal. Pero ustedes me entendieron. Cataclysmic. Ok. Quiere decir que para Dios restaurar, nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. Para Dios restaurar esa imagen, la obra tiene que ser cataclísmica, tiene que ser sobrenatural. Dice en Jeremías, yo se lo leo, no tiene que ir ahí. Dice en Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En Hebreo 4 dice, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Muchas veces nosotros decimos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. No es lo que dice el texto, es más cortante que una espada de doble filo. Una espada de doble filo puede cortar lo que le dé la gana. Imagínense algo que es infinitamente más cortante que una espada de doble filo. Dios usa instrumentos aquí, el lenguaje que se está usando, porque no es literalmente que Dios agarre y le entra martillazo a su corazón, pero lo que se está, la visualización, la imagen de aquí es que hay una obra violenta. Como hubo una obra violenta en el jardín de Edén cuando el hombre se rebeló contra Dios, y hubo una obra violenta en ese entonces que destruyó todo lo que estamos viendo aquí, causó problemas que nosotros ni entendemos. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural con tanta violencia para rescatar al hombre, para restaurar la imagen y semejanza de Dios. Viene Dios y coge su martillo, coge su espada y coge su fuego, y a obrar en ti que va. Por eso que a mí se me hace difícil a veces. Se me hace un poquito difícil cuando escucho que cristianos que siempre están
en una batalla espiritual. Y no estoy contradiciendo las palabras del apóstol Pablo. Pero la obra de Dios es una obra sobrenatural. Usted no me puede decir a mí que cuando usted hizo una profesión de fe y a los 5 años después usted sigue con el mismo problema. No me venga con eso. Porque es muy fácil cuando estamos aplicando para un trabajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando queremos hacer una cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos fascina usar la palabra de Dios para sacar la palabra de Dios de contexto para que se aplique a nuestras situaciones y nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos vencer el pecado. Yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece, menos dejar de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero esto demás, sí, Cristo lo puede hacer. Y por eso es que es muy popular la idea de aceptar a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted tiene la mentalidad que usted aceptó a Cristo y toma eso en una forma literal, o en la forma que se está predicando hoy en la iglesia moderna, es decir, que Cristo usted lo aceptó en su casa, ¿no? Cuando nosotros pensamos en alguien, que estamos aceptando a alguien, nosotros estamos, es decir, le estaba diciéndole a mi esposa, y visualice a alguien entrando por la puerta de su casa. Nosotros, bueno, Cristo puede arreglar lo que quiera. Pero si Él está entrando y usted lo está aceptando por la puerta de su casa, ¿de quién es la casa? Suya. Usted todavía tiene la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Usted le puede decir a Cristo, mira, eso que tú ves allí, arréglame eso. Pásale cobre de aquel lado porque está un poquito sucio. Pero no me toque esto. No quiero que tú me toques esto. Yo me voy a preocupar de esto. Sin darte cuenta que el que tiene la casa un desastre eres tú. Pero cuando decimos que aceptamos, lo estamos haciendo con una mentalidad de que nosotros estamos causando en Dios una emoción y estamos diciendo que nosotros tenemos la autoridad de dictar la relación que existe entre nosotros y Dios. Estamos dictando los términos del contrato. Dios dijo, yo juro en mí. Dios dice que Él va a cumplir su promesa porque lo ha jurado en su nombre y Él lo va a hacer. Pero no, usted aceptó a Cristo. Usted fue que lo hizo. Dios se mueve de acuerdo de lo que usted diga, de lo que usted dice. No es el testimonio de la Biblia. Porque si eso fuera verdad, eso contradice a la naturaleza de Dios. Nosotros no podemos buscar de Dios. Nosotros no queremos buscar de Dios. Nosotros muchas veces, yo voy a dar muchos versos, si alguien que está tomando nota no sabe qué versos lo tengo aquí en nota. Uno de los versos muy popular que nosotros hemos escuchado siempre, Josué 24, que dice, pero tú escoges, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Muchos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Y lo decimos con mucho orgullo y mucha autoridad. Josué no le dio a ellos la opción de escoger a Dios. Si usted lee el texto, Josué le dice a ellos, como ustedes deciden que esto no es algo que ustedes quieran, como este Dios no es algo que le agrade a ustedes, escojan entre basura, escojan entre el idiota escojan entre aquel, pero no pueden escoger a Dios. Y cuando el pueblo le dice, no, nosotros sí queremos a Dios, Josué le dice, no quiere a Dios. Pero sí, nosotros queremos a Dios. Y Josué le dice, no quiere a Dios porque Dios es santo y no lo puede buscar. Y a menos que Dios se revele a su persona y a menos que Dios haga unas obras sobrenaturales en su corazón, usted jamás va a buscar de Dios. No es porque no pueda solamente, es porque no quiere. Cuando Dios
revela a Ezequiel, en capítulo 8 de Ezequiel, dice la palabra de Dios, que Dios llevaba a Ezequiel y le daba como un panorama de aspectos del templo, y entraban por aquí y veía una abominación, y Dios le decía, eso no es todo, y lo llevaba por aquí, y decía, y eso no es todo, y lo llevaba por aquí, y él le decía, pero se pone peor, y lo llevaba por aquí, no, y se pone peor, y a lo último Dios le dice algo, que la primera vez que yo le leí, a mí los pelos se me pararon, y me sentí, yo dije, wow, Dios dice, y ellos se burlan de eso. No le ve el ataque que están haciendo contra Dios. No lo toman en serio. Con todo respeto, pastor, hay posiblemente que aquí y en otras iglesias hay personas que aquí, amén y aleluya, amén y aleluya, y amén y aleluya, y salen por esa puerta y se burlan de Dios. A veces cuando yo digo eso, yo veo que la gente sonríe y miran al prójimo. Yo estoy hablando de usted, yo no estoy hablando de su vecino. Porque aún así, si usted sabe que su vecino o su prójimo, o qué sé yo, está en pecado, y usted no tiene la misericordia de orar por esa persona, usted también tiene problemas con Dios. La verdad de Dios, la verdad es, hermanos, que el hombre está corrompido, completamente corrompido, y si no fuera por la misericordia de Dios, no hay uno que se salvara. Amén. No hay uno que se salvara. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no tiene deuda con usted. Usted se puede pasar 70,000 años haciendo buenas obras y aún puede así terminar en el infierno. Dios no tiene deuda con usted. Amén. Dice la palabra, sigo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os es dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Es decir, Cristo le está diciendo, yo te estoy hablando de cosas que ya tú sabes, cosas que tú afirmas, cosas que ve. Pablo en Romanos 1 dice que la naturaleza habla de Dios. Sabemos que los cielos hablan de la gloria de Dios, pero Cristo es la manifestación de la promesa de Dios. Y este hombre estudiado, este fariseo, este maestro de la ley, no entiende eso, porque el corazón lo tiene corrompido y lo único que tiene es información, pero no tiene revelación. Porque la revelación nos lleva a actuar. ¿Por qué? Porque esta revelación es dada a través del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nos sella, nosotros caminamos en los estatutos y los preceptos de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que dejar el relajito de que Dios conoce mi corazón, porque eso es una verdad, y es una verdad que mete mucho miedo. Porque es verdad, Dios conoce nuestro corazón. No sé si nosotros debemos de decirlo tan fácil, tan ligeramente, porque Dios conoce nuestro corazón. Y le dice Cristo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice en Hebreo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese era el que le estaba hablando a Nicodemo. La promesa de Dios cumplida en Cristo le está hablando a Nicodemo, revelando la promesa de Dios. Y le dice, el que te lo dice en verso 13, nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Cristo está hablando de su autoridad, está hablando porque Él sabe. Es algo que ha sido revelado a través de Cristo. Dios habló a través de Cristo. Cristo está hablando de su autoridad. Y lo que dice Cristo, como dicen los guatemaltecos, palabra, calidad. Date quieto. Lo que dice Cristo es la autoridad. Y Cristo le está diciendo a ese hombre: todo esto que tú sabes, todo esto que tú conoces, tú tienes la información, pero yo soy la revelación de esas promesas. Y si yo lo digo, es. Y si Cristo lo dice, Cristo lo cumple. Si yo lo digo, es. Está hablando con la autoridad, con autoridad. Dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es referencia al número 21. Cuando pasó ese entonces, la gente estaba infectada. Moisés puso se me fue la palabra, give me the word. Una vara. Vara. Puso y arriba puso la serpiente, y las personas que ponían los ojos a esa serpiente se sanaban. Dice aquí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estamos infectados con el veneno que es el pecado. Y poniendo nuestra fe en Cristo es lo que nos va a salvar. Y esa fe viene impartada por medio del amor y la gracia de Dios. En verso 16, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ahí no dice porque Dios amó el mundo, ahí dice porque de tal manera Dios amó el mundo. Tenemos que meditar en qué quiere decir, qué significa de tal manera. Dios no necesita de nosotros. Nuestras acciones no influencian a Dios, ni cambian a Dios, ni asustan a Dios. Dice, le voy a leer de un pronto aquí. Yo sé que no me quiero pasar de tiempo. Los mensajes duraron 2 horas, eso no vamos a pasar de tiempo. Dice en capítulo 22, verso Job 22, de 2 a 3, dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? En Job 35 dice, verso 5 al 7, dice: mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué les dará a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Nosotros no le estamos haciendo favores a Dios. Nosotros no estamos haciendo, lo que hacemos no es porque Dios ahora tiene una deuda con nosotros. De tal manera Dios amó al mundo que Él decidió en su naturaleza salvar a un pueblo lleno de personas rebeldes, personas rebeldes que han hecho todo lo posible en su naturaleza de rebelarse contra Dios. Pero lo lindo de esto, cosas que a veces yo no entiendo la gracia y el amor de Dios, es que Dios, dice la palabra de Dios, que como nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, lo más lindo que Dios ha hecho en esta naturaleza es el hombre. Cuando los científicos se están gozando porque encontraron una galaxia, un planeta, una cosa, dice la palabra de Dios que los ángeles están celebrando porque una persona se arrepiente.
Los ángeles, cuando ven que los científicos están viendo las galaxias y los planetas, ok, whatever. Pero cuando ven al borracho que el mundo menospreció, arrepentirse, eso le trae gozo. La única creación que está hecha a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Y por eso es que Dios, de acuerdo a la promesa que Él hizo y de acuerdo a su naturaleza, es que Dios pelea por nosotros. Por eso es que Dios hace una obra sobrenatural en nosotros. Por eso que Padre, Hijo y Espíritu Santo se unen para rescatar y redimir a su pueblo. La mala noticia es que nosotros somos malos. Pero la buena noticia es que Dios es bueno. Y que de tal manera Dios amó al mundo que Él vino a rescatar a su pueblo. Nosotros tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Porque Dios a nosotros nos ha concedido fe, nos ha impartido fe y ha transformado nuestro ser para que podamos vivir en esa forma. Y yo le suplico esta noche, como su hermano en fe, que tengamos siempre en cuenta esto, que siempre tengamos en cuenta que por la naturaleza de Dios y por el amor de Dios y la gracia de Dios, es el que nos viene a rescatar. Dios es fiel, nosotros no somos fieles, pero Dios es fiel. Y yo le suplico esta noche que pongan su fe en Dios, clamen, supliquen, manténganse siempre ahí unidos en comunidad. Es importante estar en comunidad, orando uno al otro, caminando en los preceptos y en los estatutos que Dios ha preparado antemano para que nosotros caminemos en ellos, viviendo una vida aprobada delante de los ojos de Dios, porque lo que Dios ha hecho es una obra sobrenatural. Y no lo hizo porque Dios te debe algo a ti, sino lo hizo para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Hermanos, nos tenemos que mantener siempre enfocados en Él, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas tú las cumples, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, nosotros somos personas